¿Conoces a alguien que siempre tenga algo de lo que quejarse? El tráfico, el tiempo, su jefe, su vecino, su pareja, la gente que no entiende nada, lo caro que está todo, lo injusto que es el mundo. Siempre hay algo. Y mientras lo escuchas, hay un momento en que te das cuenta de que no puedes recordar la última vez que esa persona habló de algo sin quejarse, que las conversaciones con ella siempre terminan igual y que después de estar un rato con ella, tú también te sientes un poco más pesado o más pesada. Ahora te voy a pedir que hagas algo incómodo. ¿Y si la persona de la que estoy hablando eres tú? Pero antes, si eres nuevo o nueva por aquí, soy María de Mondo, coach especializada en ego y amor propio y autora de los libros Yo Ego y La opinión de los demás está de más. En este podcast hablamos de cómo vivir en paz de forma más auténtica. Así que si te interesa entender mejor tu mente, tus relaciones y tus emociones, este es tu lugar. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que puede picar un poco, porque nadie se identifica fácilmente con una persona que se queja todo el tiempo. Siempre es más fácil verlo en los demás que en uno mismo. Y sin embargo, la queja habitual es uno de los hábitos más destructivos que existen y de los menos cuestionados. Así que hoy vamos a hablar de por qué lo hacemos, qué está pasando realmente cuando nos quejamos, qué consecuencias tiene en nuestra vida, en nuestra energía, en nuestras relaciones y cómo empezar a salir de ese bucle, sin juzgar, pero sin hacer como si nada. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente quejarse? Quejarse es expresar insatisfacción, malestar o inconformidad ante algo. Y eso en sí mismo pues no es malo. Todos nos quejamos en algún momento, es humano. El problema no es quejarse una vez cuando algo va mal. El problema es cuando la queja se convierte en el modo por defecto de expresar nuestra realidad, cuando ya no es una reacción puntual, sino una forma de estar en el mundo. El problema es cuando la queja es el problema. ¿Y cómo sabes que eso te está pasando a ti? Pues hay señales bastante claras, bastante evidentes. Por ejemplo, te levantas por la mañana y lo primero que piensas o dices es algo negativo sobre el día que tienes por delante. Abres el móvil y lo primero que haces es quejarte en tu cabeza de las noticias, del tiempo, de algo que viste en redes, de una influencer. Cuando alguien te pregunta qué tal, tu respuesta siempre tiene un pero. Cuando algo bueno pasa, te cuesta disfrutarlo sin añadir algo que esté mal. Y cuando estás con otras personas, la queja es tu punto de conexión más fácil. Y lo más interesante de todo esto es que muchas veces no nos damos cuenta, porque cuando llevas mucho tiempo haciéndolo, se vuelve el automático. Ya no lo percibes. Crees que es tu forma de expresar la realidad, la verdad, de ser realista, de contar las cosas tal y como son. Y no se nos puede olvidar que cada uno de nosotros interpretamos la realidad de una forma diferente, según las gafas de cada uno. Y quiero insistir en que no hay nada de malo en quejarse. Si un día has tenido un día malo en el trabajo con tu jefe y quieres contárselo a tu pareja y quieres insultarle, quieres cagarte en todo, puedes hacerlo. Si has tenido un problema con una amiga y quieres compartirlo con tu hermana, puedes hacerlo. Si te han tratado mal en el restaurante y quieres poner una queja, puedes hacerlo. El problema es cuando la queja está tan instaurada en ti que se convierte en tu filtro para interpretar la vida. Y esto es tremendamente agotador para ti porque tienes un filtro súper dañado que solo es capaz de ver lo que está mal, que solo es capaz de ver aquello que es digno de ser criticado y por lo tanto te pierdes todo lo demás, y además es agotador para las personas que te escuchan porque a mí me encanta que mis amigas me cuenten sus problemas. A mí me encanta poder ayudar a alguien cuando tiene un conflicto. Yo escucho las quejas y las inquietudes de mis clientes y de mis alumnas cuando trabajan conmigo. Pero una cosa es quejarse sobre algo puntual, sobre un tema concreto en una ocasión, en dos ocasiones, y otra cosa muy diferente es que se convierta en un bucle, es que sea tu forma de vivir, de comunicarte, de interpretar, como decía antes, la vida y la realidad. Y no solo eso, en repetir todo el tiempo el mismo problema, la misma queja, es agotador. Yo soy bastante radical con esto, quiero avisar.
Me paso el día escuchando los problemas de los demás, de gente conocida, de amigos, de clientes, de alumnos, incluso de gente desconocida. Cuando voy a un evento, cuando voy a una boda, siempre acabamos hablando de los problemas de los demás porque me sale así, me sale preguntarme, preocuparme por cómo están y al final la gente acaba desahogándose y eso no me parece mal. Pero corto rápido cuando veo que alguien entra en el bucle de la queja. No las acepto. No las acepto porque no hacen bien a nadie, a la persona que se está quejando y tampoco me hacen bien a mí, porque me baja muchísimo la energía. Entonces podemos quejarnos y luego establecer, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? Hay una investigación de la Universidad de Clemson que confirmó algo que todos intuimos. Todo el mundo se queja ocasionalmente. No hay persona que no lo haga. La diferencia es la frecuencia, como estábamos viendo. Y otro dato que me parece llamativo es que estudios sobre hábitos conversacionales muestran que la mayoría de personas se quejan aproximadamente una vez por minuto en una conversación típica. A ver, yo esto no me lo creo. A lo mejor es que no hablo con suficientemente número de personas. Lo que pasa que haciendo este episodio, planeando este episodio, decidí investigar sobre todos los estudios que se habían hecho sobre la queja. Siempre os voy a compartir información, siempre os voy a compartir investigaciones y estudios, pero siempre os voy a pedir que os las cuestionéis. Las recogemos para ver qué sacamos de ello, qué nos puede aportar, pero siempre hay un montón de sesgos. En la propia muestra puede haber un montón de sesgos, así que vamos a aprender de ello, pero a cogerlo siempre con pinzas. Bueno, como decía, esta investigación decía que en una conversación típica las personas nos quejábamos una vez por minuto. Por supuesto, sin ser conscientes de ello. Así que la pregunta no es si te quejas, sino cuánto te quejas y sobre todo qué efecto está teniendo en tu vida. Lo primero que quiero que entendamos es que si te quejas mucho, no es porque seas una mala persona ni porque tengas mala suerte. Hay razones muy concretas por las que el ser humano tiende a la queja. El sesgo de negatividad, del que ya hemos hablado muchas veces. Nuestro cerebro tiene algo que en psicología se llama sesgo de negatividad, que básicamente explica que estamos diseñados para prestar más atención a lo negativo que a lo positivo, porque detectar el peligro nos ayuda a sobrevivir, pero si nuestro sesgo estuviera bien programado. Y digo esto porque el sesgo de negatividad no es una excusa biológica para justificar tu queja constante o para ser una persona negativa. Solo tienes que echar un vistazo a tu alrededor y darte cuenta de que no todo el mundo es así. Una cosa es tener el sesgo de negatividad cuando hay un peligro real, inminente, que te va a proteger, y otra muy distinta es que se active en un atasco, en un comentario de tu compañera de trabajo o con tu pareja cuando no te contestó a ese mensaje. Luego está la queja como conexión social, una de mis favoritas, porque otra razón muy importante es que la queja funciona como un pegamento social. Quejarse juntos de algo crea una sensación de pertenencia, de tú me entiendes, estamos en el mismo equipo, hay complicidad. ¿Y a quién no le ha pasado eso de que llegas a un sitio nuevo, no conoces a nadie y la forma más fácil de romper el hielo es hablar mal del tráfico, del frío o de algo que os pasa a los dos, la profe del cole que no os gusta nada, cómo se ha organizado el evento, la cantidad de trabajo que tienes? Nos unimos más con la queja porque estamos en un estado de dolor, sufrimiento, que con el halago, que con ver lo positivo, que con compartir lo que nos gusta. Y claro, y el problema es que cuando eso se convierte en el único modo de conectar, estás construyendo vínculos sobre negatividad compartida. Y eso a largo plazo pesa mucho y es un coñazo. Y luego tenemos la queja como el alivio temporal que supone, que es la tercera razón y quizá la más importante, porque quejarse da alivio. En un momento determinado libera tensión, es como soltar. Te sientes bien, te sientes a gusto, liberada, pero es breve ese momento. Y hay algo fundamental que me parece muy importante entender. La queja libera tensión sin resolver el problema, es decir, el malestar que generó la queja sigue ahí. Lo que has hecho es descargar la emoción, pero no has cambiado nada. Y eso significa que el malestar va a volver y vas a volver a quejarte y se convierte en un bucle que es muy difícil salir porque da alivio inmediato, pero
no bienestar real. Es parecido a lo que pasa con otras cosas que nos dan alivio a corto plazo, pero que claro, que a la larga cuestan, como por ejemplo los atracones de comida, el scroll infinito en redes, por supuesto ni hablar de las drogas y el alcohol. La sensación es muy parecida en cuanto a que en ese momento estamos recibiendo un alivio, pero que en el momento que volvemos a la realidad, todo sigue manifestándose. Muchas veces la queja habitual viene de una posición de víctima que el ego adopta para no tener que hacerse responsable. Si todo lo que va mal en tu vida es culpa de los demás, del sistema, de las circunstancias, de la mala suerte, nunca tienes que mirar dentro, nunca tienes que preguntarte qué parte de lo que te pasa tiene que ver contigo. Y eso es muy cómodo, aunque sea súper limitante. La queja crónica y el papel de víctima muchas veces van de la mano. Y salir de la queja implica que en buena parte vas a tener que salir del papel de víctima. Implica hacerse responsable y eso da mucho más miedo de lo que parece. Y además tiene otra parte que tiene que ver con sentirse visto, con que los demás nos cuiden, con que los demás nos vean. Muchas veces este papel de víctima, esta queja constante, hace que recibamos la atención de los demás, que es lo que en el fondo estamos buscando. Y la realidad es que lo conseguimos, pero lo vamos a conseguir durante un periodo de tiempo porque la gente se acabará cansando. Y ahora vamos a hablar de una de las partes más importantes que tiene que ver con las consecuencias, porque mucha gente se piensa que quejarse es inofensivo, que es una forma de desahogarse y punto. Pero hay investigaciones que muestran que el impacto real de la queja habitual va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Vamos a empezar hablando del cerebro y te voy a confesar algo antes, si has llegado hasta aquí. A mí no me gusta hablar del cerebro porque me da la sensación de que lo utilizamos para todo y se ha banalizado muchísimo, que la gente habla de tu mente, de tu ego, que tiene que ver con tu programación, con tu historia o tus experiencias, como si fueran cosas del cerebro. Pero si tengo en cuenta las partes del cerebro, las funciones y las conexiones cerebrales ya tienen más sentido, porque podemos entender cómo funciona nuestra mente. El cerebro funciona a base de conexiones neuronales. Cuando repetimos un pensamiento o un comportamiento, muchas veces las neuronas que se activan juntas se van conectando cada vez más hasta que esa conexión se vuelve automática. En neurociencia esto se resume con una frase que me encanta. Neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Así de simple. Lo que esto significa en la práctica es que cada vez que te quejas estás reforzando los caminos neuronales de la queja y cada vez que esos caminos se refuerzan es más fácil quejarse la próxima vez porque la automatizas. Menos esfuerzo, más automático, hasta que el cerebro lo convierte en el modo por defecto para interpretar cualquier situación. Y hay algo más. Y quiero que lo escuches con atención porque esto sí que tiene mucho más sentido. Hay unas investigaciones de la Universidad de Stanford que muestran que la queja frecuente reduce el tamaño del hipocampo, que es la parte del cerebro responsable de la memoria y la resolución de problemas, y que incluso escuchar a alguien quejarse durante más de 30 minutos puede tener ese efecto. 30 minutos. No hace falta ser tú quien se queje. Con estar cerca de alguien que lo hace ya hay un impacto más allá de que sea algo agotador. Y cuando nos quejamos, el cuerpo libera cortisol, que es la hormona del estrés, y el cortisol en dosis elevadas y sostenidas tiene efectos muy concretos. Sube la presión arterial, debilita el sistema inmune, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y a largo plazo acelera el deterioro de las áreas del cerebro relacionadas con el aprendizaje y la memoria. Es decir, la queja crónica no es solo un hábito molesto, tiene consecuencias físicas reales. Además de lo que pasa en tu cerebro, hay algo que todos experimentamos, aunque no siempre sepamos ponerle nombre. La queja consume una cantidad brutal de energía mental. Cuando te quejas de algo, tu mente está poniendo el foco en el problema, dándole vueltas, alimentándolo, repitiéndolo, y eso es agotador y no es una forma medible o visible, pero es muy desgastante. Las personas que se quejan mucho suelen tener más sensación de cansancio, más dificultad para concentrarse y menos capacidad para disfrutar de lo que tienen. Y ya que me he puesto a buscar estudios, vamos a hablar del publicado en el European Journal
of Work and Organizational Psychology, que encontró algo muy revelador. Cuanto más se quejaban los participantes, peor sentían que les había ido el día. Y no solo eso, esa sensación se arrastraba al día siguiente. Es decir, quejarte hoy te hace sentirte peor mañana también. Y luego está el impacto en las relaciones, que creo que es el más sorprendente, porque muchas veces no somos conscientes de cómo nos perciben los demás cuando llevamos mucho tiempo en ese modo. Estar cerca de alguien que se queja constantemente es agotador. Y no lo digo yo, lo dicen las personas que te rodean con el cuerpo, aunque no lo digan con las palabras. Pueden empezar a evitarte sin que sepan muy bien por qué. Pueden responder con menos energía a tus mensajes, pueden preferir planes en los que no estés, y no porque seas mala persona, sino porque el cerebro humano tiende a alejarse de las fuentes de estrés y negatividad sostenida. Yo te confieso que es algo que me pasa mucho. Si voy a ver a una persona o voy a hablar con una persona que se queja muchísimo, tengo que estar muy alta de energía. Si no, la voy a evitar, no la voy a coger el teléfono, no la voy a llamar, no la voy a atender. Y hay algo que me parece especialmente importante mencionar aquí. Si tienes hijos o si hay niños cerca de ti, su cerebro en desarrollo absorbe esos patrones como si fueran normales. Los niños aprenden a interpretar el mundo observando a los adultos que los rodean. Si ven que el modo de responder ante las dificultades, ante las circunstancias es quejarse, lo interiorizan como la forma de hacer las cosas. Y volviendo a los adultos, quejarte de personas específicas delante de otros, hablar mal de alguien que no está, usar la queja como forma de conectar con los demás, también dice mucho de ti a los ojos de quien te escucha. Aunque en el momento parezca que os estáis uniendo, la mayoría de personas en algún momento piensan: ¿qué dirá de mí cuando yo no estoy? Ahora quiero que hagamos un ejercicio de honestidad porque creo que es donde está la clave de todo esto. Cuando te quejas de algo, ¿qué hay detrás realmente? A veces es frustración legítima por algo que no ha salido bien, a veces es miedo o tristeza disfrazado de enfado, a veces es una necesidad de reconocimiento que no está siendo satisfecha, a veces es que sientes que no tienes poder para cambiar algo y la queja es la única forma de expresar esa impotencia. Y a veces, si somos muy honestas con nosotras mismas, es una forma de no tener que actuar, porque mientras me quejo, tengo una razón para no hacer nada. La culpa es del otro, de las circunstancias, del sistema, del país, y yo me quedo en un lugar cómodo, aunque sea muy incómodo. La queja habitual y el rol de víctima van muy de la mano, ya lo hemos visto, y esto no lo digo para atacar a nadie porque todos hemos estado ahí en algún momento, sino porque creo que es importante nombrarlo con claridad, porque mientras no lo vemos, no lo reconocemos, no podemos cambiarlo. El ego adora la queja. ¿La razón? Porque la queja dice: el problema está fuera, no dentro. Y el ego lleva toda la vida intentando convencernos de eso. Se nutre con el exterior y siempre echará balones fuera. Vale, bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que te diría es que no vayas de 0 a 100. No te despiertes mañana pensando que nunca más voy a quejarme. Eso no funciona, te va a frustrar muchísimo, te vas a quejar de que no puedes dejar de quejarte, te vas a quejar de haber visto este episodio. Lo que sí funciona es empezar por la consciencia y para eso te propongo algo muy sencillo. El primer paso es observarte antes de juzgar. Durante los próximos días, sin cambiar nada todavía, solo observa cuántas veces al día te quejas mentalmente, en voz alta, por mensajes, hablando con amigas. Ponle atención al patrón sin atacarte por él, porque lo que no se ve no se puede cambiar y muchas veces el simple hecho de observarte ya empieza a cambiar las cosas solas. Y si por algún casual confirmas este primer estudio que hemos visto de queja por minuto, por favor, házmelo saber en una conversación, lógicamente no cada minuto del día. El segundo paso es preguntarte qué hay debajo. Cuando te pilles quejándote, haz esta pregunta: ¿qué hay debajo de esta queja? ¿Miedo? ¿Tristeza? ¿Frustración? ¿Una necesidad que no está siendo satisfecha? ¿Impotencia? Y no vamos a resolverlo todo de golpe, pero vamos a empezar a entender qué está buscando esa queja en realidad, porque cuando entiendes la necesidad real, puedes empezar a satisfacerla de una forma más honesta y más efectiva. El tercer paso es
distinguir entre la queja con propósito y la queja sin propósito, porque es una distinción súper útil. No toda queja es igual, hay una diferencia enorme entre quejarte para liberar algo y quejarte para cambiar algo. La primera sin la segunda no lleva a ningún sitio, así que cuando sientas que necesitas quejarte, añade siempre una pregunta: ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Está en mi mano cambiar algo? Si está en tu mano, actúa. Si no está en tu mano, practica soltarlo. Que no es lo mismo que resignarte, sino elegir conscientemente no gastar energía en algo que no puedes controlar y en algo que no puedes cambiar. Y el cuarto paso es entrenar tu mente hacia lo que sí funciona. Si la queja refuerza caminos neuronales negativos, como hemos visto, la gratitud y el foco en lo que funciona construye caminos neuronales nuevos. No hablo de positividad tóxica, de fingir que todo es maravilloso y te va genial. No va por ahí. Hablo de entrenar al cerebro para que también vea lo que va bien, no solo lo que va mal. Las personas que practican el agradecimiento de forma regular tienen muchas más emociones positivas, más resiliencia y más capacidad para ver soluciones donde antes solo veían problemas. Estás entrenando al cerebro de la misma forma en que antes lo entrenabas para la queja, pero en la dirección contraria. Porque el cerebro no está programado para ser negativo siempre. Puede aprender, puede redirigirse, pero necesita práctica, repetición e intención. Como siempre digo, sin acción no hay transformación. Y ya para terminar, si hay algo que me gustaría que te llevaras de este episodio, es que quejarse no es inofensivo, no es solo insoportable. Tiene un coste real en tu cerebro, en tu energía, en tus relaciones y en cómo te ves a ti misma. Y que ese hábito, como todos los hábitos, se puede cambiar. No es de golpe y tampoco es gratis y sin esfuerzo, pero con consciencia, práctica y repetición puedes transformar tu percepción por completo. Y además, dejar de quejarte no significa que tengas que fingir que todo va bien, no significa que no puedas estar triste, frustrada o enfadada, no significa que no puedas quejarte nunca, sino elegir cómo lo procesas desde el poder de hacer algo en vez desde la impotencia de quejarte sin que nada cambie. Y esa es la diferencia entre alguien que vive quejándose y alguien que vive tomando decisiones. Así que no te dejes para después, cambia la queja por la gratitud y identifica todos esos patrones que hacen que te quejes tanto, qué creencias tienes, cuáles son las experiencias que han influido, cómo interpretas la realidad, dónde están tus miedos, tus inseguridades, dónde hay papel de víctima o simplemente desahogo. Este ejercicio es brutal porque nos ayuda a elegir cómo sí queremos ser. Así que te animo a que lo hagas. Si quieres hacerlo acompañada, ya sabes que tengo mi programa En Calma de 3 meses que lanzo una vez al año, en octubre, donde os acompaño mediante clases, ejercicios y directos conmigo para resolver todas vuestras dudas en vuestro proceso, desde los inicios hasta vuestra situación ideal. Podéis ver un poco de información en mi web para apuntaros a la lista de espera, pero según se vaya acercando la fecha, yo os iré dando más detalles. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Envíaselo a esa persona que se queja mucho y que no le vaya a ofender que le mandes este vídeo, y espero que te sirva a ti también. Como siempre, dale a me gusta, compártelo, dale a suscribir si quieres seguir viendo estos episodios y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que el éxito en la vida es estar en paz y para ello necesitas una buena dosis de amor propio y mantener el ego a raya.